Ahí está. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy, que tiene que ver con la sociología de la modernidad. Es un tema muy importante también. Bueno, siempre digo lo mismo. Es un tema interesante también porque combina distintas perspectivas, ¿no? Tiene que ver con la interpretación de procesos de larga duración, es decir, que tiene como una combinación entre lo que es una perspectiva sociológica, pero también una perspectiva histórica, porque esto se entiende a partir de procesos de transformación de la sociedad que se dan a lo largo del tiempo y que también implican una interpretación del proceso histórico, porque cuando uno dice modernidad, también implícitamente está haciendo afirmaciones sobre una posible periodización del tiempo histórico y del tiempo de una sociedad, ¿no? También la modernidad sitúa espacialmente una serie de procesos en Europa occidental que muchas veces no se tiene conciencia o se deja de lado, que es un proceso que también está situado y que otras sociedades están en otros procesos y que a partir de esa conformación se aceleran los contactos, ¿no? También nos vuelve a situar en el proceso formativo del pensamiento sociológico, porque no olvidemos que la sociología como ciencia se fue forjando a partir de problemas muy relacionados con lo que implícitamente se denomina la modernidad, ¿no? Cuando hablamos de modernidad podemos encontrar muchos sentidos en relación a ese término. Por ahí, si nos situamos más en una periodización histórica, se habla de la modernidad a partir de las transformaciones del siglo XV y XVI, ¿no? Que incluye la llegada de los europeos a América, una serie de transformaciones internas de Europa, ¿no? Que tienen que ver también con la imprenta, los conflictos religiosos y también nuevas formas de conocimiento, ¿no? Como la ciencia que se empieza a consolidar en otros modos operativos, en otras prácticas que dejan de lado lo que se hacía en la Europa medieval, ¿no? Que tenía más influencia de la visión de Aristóteles. Eso por un lado. Pero en lo que sería digamos, en un sentido más restringido, digamos, más acorde a lo que nosotros podemos entender por modernidad, ya situándonos en un pensamiento sociológico, nos tenemos que acercar más en el tiempo y, bueno, nos empezamos a situar ya en el periodo de la Ilustración, ¿no? La Ilustración es el siglo XVIII y junto con la Ilustración, la gran ruptura que hemos visto también al comienzo del curso, que fue la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa también marca una ruptura con el pasado, en el sentido que la sociedad se puede empezar a comprender o se empiezan a comprender, las sociedades europeas, como autogeneradas o generadas a partir de determinadas decisiones y se empieza a tomar conciencia de ciertos procesos que antes se explicaban de otra forma, ¿no? Concretamente los procesos políticos revolucionarios y el dictado de constituciones, digamos, era algo que no se había dado antes y no se interpretaba así. Ese sería un sentido. También
a partir de allí se empieza a tomar conciencia de que hay un dinamismo, digamos, un proceso de transformación y que hace algo que es muy, muy importante, que es diferenciar el tiempo histórico, ¿no? Entonces, el moderno, y eso está implícito también en el primer sentido de la modernidad. La modernidad se contrapone a lo antiguo. ¿No? La modernidad se contrapone a lo antiguo, a lo anterior. Entonces, el sujeto moderno es un sujeto actual, del presente, y se ha diferenciado de la sociedad anterior, digamos, ¿no? Eso es muy importante porque nos lleva al tema de la temporalidad, ¿no? En la modernidad, ¿no? No podemos entender la modernidad si no pensamos el tiempo, ¿no? El tiempo que se empieza a situar en un presente y en el caso, digamos, de también de otro componente de la modernidad que tiene que ver con la idea de progreso, ¿no? Con la idea de progreso, eh, va a haber también una proyección hacia el futuro, ¿no? Entonces, la modernidad, acá lo dice, ¿no? Tiene una marcada orientación futurista que se plasma en la idea de progreso y, bueno, y después y en la autoorganización humana en base a la razón. Bueno, ¿no? Precisamente la Ilustración es una época donde el elemento central, digamos, de la interpretación de la sociedad y lo que las sociedades deben ser, gira en torno a la facultad de la razón, lo que se entiende por razón, ¿no? Que también tiene muchos sentidos, pero que tiene que ver con la proyección humana sobre todas las cosas, ¿no? Sobre el uso de la ciencia y cómo se interpreta el mundo en función de una facultad humana, ¿no? Que es la razón, ¿no? Y ahí ya empieza también una reinterpretación de la religión, ¿no? Por eso es un punto de quiebre y de bifurcación. Después, hay alguna cuestión que no vamos a desarrollar el tema específicamente de lo posmoderno o la posmodernidad, pero precisamente se trata de una idea de agotamiento del progreso o de lo que se entendía por progreso, ¿no? Que da cuenta a los debates o que, digamos, introduce los debates en relación al sentido de la modernidad o de si la modernidad se sigue proyectando o si se entiende como algo acabado. Yo creo que cuando ya no opera de la misma manera la idea de progreso, sobre todo a partir de un periodo posterior a el auge, digamos, del desarrollo, digamos, o la misma idea de modernización, porque, digamos, en el mundo occidental operaba una idea de modernización como la aplicación o la recepción del modelo occidental, digamos, de sociedad, cosa que después va a entrar en crisis, ¿no? Y después con la conciencia del daño ecológico que puede provocar también la aplicación irrestricta de los avances tecnológicos o de determinados avances tecnológicos que se dan siempre, eh, también, digamos, hay un componente que hace que entre en crisis esta idea, digamos, del progreso. Por eso este autor, eh, David Lyon, sitúa, digamos, como una periodización aproximada, digamos, de lo que se entiende por modernidad entre la Revolución Francesa y el final de la Unión Soviética, recién en el año 91, ¿no? Hay cuestiones del malestar que son anteriores y que han estado presentes en el siglo XX. Pero si nosotros decimos la Revolución Francesa, 1789, la Revolución Francesa ya plasma una idea del progreso, la revolución y la modificación de la sociedad hacia el futuro,
está planteado en los procesos revolucionarios. Y después va a estar también en la idea, digamos, del marxismo que se plasma en la Unión Soviética y que si bien hubo modificaciones y crisis también en la aplicación de ese modelo de sociedad, eso termina en el año 91, ¿no? Muchas veces las periodizaciones, y esto se los digo como, porque yo soy profesor de historia, las periodizaciones son construcciones intelectuales y muchas veces buscan, para hacer visible la marca, una fecha o un evento cargado de simbolismo. Pero, digamos, pero no hay que identificar la periodización estrictamente con el proceso, que puede desbordarlo y ser mucho más complejo. La periodización lo que hace es delimitar el tiempo y para delimitarlo busca un hito, digamos, se busca un hito, pero no, eso no explica el proceso que puede ser mucho más amplio y mucho más largo, digamos, ¿no? Bueno, la posmodernidad sería como una posible interpretación, ¿no? Del agotamiento de la modernidad, precisamente si se entiende la modernidad a partir de la idea de progreso. Pero también hay, dice este autor, diferencias en cuanto a que se puede hablar de posmodernidad en un sentido de la transformación social, de cómo se va transformando la sociedad, que es lo que vamos a ver hoy, y se puede hablar de posmodernismo, y cuando se dice posmodernismo, el término se dirige a los ámbitos de la cultura, de cómo se ha modificado la cultura, que tiene que ver también, ¿no? Con distintas formas del predominio de las imágenes de la cultura que hay en las distintas sociedades, ¿no? Y cómo eso se va modificando también, ¿no? Es un tema muy amplio, pero lo que nosotros vamos a ver es cómo eso fue reflejado en el pensamiento sociológico y cómo desde la sociología determinados autores han concebido esto que se denomina genéricamente modernidad. Entonces, la sociología de la modernidad es también un tema de la sociología clásica. ¿M? Nosotros hemos hablado de una sociología clásica que se proyecta inclusive hasta el mismo siglo XX, ¿no? Porque hablamos de autores como Marx, como Weber, como Durkheim, y hay un cuarto sociólogo que no lo hemos visto específicamente, pero que es muy, muy importante también, muy, muy cercano temporalmente y socialmente a Max Weber, digamos. Tengo entendido que fueron colegas en algún momento, que es un autor específicamente analista, digamos, de los componentes de la modernidad que sería como un sociólogo consciente de que hay un periodo de la modernidad que difiere, digamos, de los demás periodos. Los otros sociólogos también fueron conscientes de eso, pero no se enfocaron específicamente. En el caso de Simmel, sí. Entonces, Marx obviamente va a identificar lo que implícitamente se afirmaba como una modernidad con el capitalismo, ¿no? Entonces, Marx ve el capitalismo como un componente esencial de la modernidad y también él va a señalar la importancia de la transformación incesante que hace el capitalismo, ¿no? Que es obviamente conflictiva en la búsqueda del beneficio, y en la búsqueda del beneficio se va a generar también la explotación, ¿no? de- del hombre por el hombre, pero ese dinamismo interno que tiene es profundamente transformador. Por eso, cuando nosotros veamos
A ver, a ver. Bueno, ya lo vamos a ver con más detalle. Pero nosotros lo vimos, cuando vimos el marxismo, no sé si ustedes se acuerdan que usamos un texto fundamental que se llama el Manifiesto Comunista. En el Manifiesto Comunista, Marx hace como un diagnóstico de la modernidad, ¿no? Implícitamente, porque hace un análisis histórico de cómo se conformó el mundo dominado por la burguesía. Y allí, bueno, habla de esa cuestión de la transformación incesante en la búsqueda del beneficio y para generar mayor beneficio se inducen los cambios tecnológicos y eso, bueno, va modificando las relaciones de producción que a su vez van a entrar en contradicción y también habla de implícito, digamos, lo dice claramente, ¿no? El proceso de unificación del mundo o de una mundialización también está planteado en el Manifiesto Comunista, que es un libro, digamos, de mediados del siglo XIX, 1848, o sea, en plena revolución industrial, lo que sería la segunda fase de la revolución industrial, ¿no? Que está centrada en el desarrollo precisamente del transporte, ¿no? Del vapor, digamos, del barco a vapor y del ferrocarril, ¿no? Y obviamente todo lo que es la industrialización acelerada, ¿no? Entonces, el capitalismo está en el núcleo. Weber, que tiene otra visión, digamos, más centrada en los procesos culturales, en algunos casos, y la relación que tienen las estructuras sociales con la visión del mundo. Él habla de la racionalización también como proceso de permanente transformación, digamos, de la sociedad, porque se adapta la sociedad y sus procesos a las pautas racionales, ¿no? Del cálculo, de la racionalidad instrumental, ¿no? Y eso va reestructurando permanentemente la sociedad. Después, bueno, Durkheim, eso también lo vamos a ver con detalle, habla del modelo de la sociedad, de la solidaridad orgánica como característica de lo moderno, en contraposición a la solidaridad mecánica que sería de las sociedades tradicionales. Y Simmel, ¿no? Como les dije recién, hace foco en dos componentes esenciales. Fíjense cómo da un giro, digamos, más específico, el caso de Simmel, que habla de la ciudad y del dinero. La ciudad, el dinero y el dinero como componentes y también metáforas de la modernidad, ¿no? Eh, Fíjense cómo en el caso bueno, acá hacemos como un repaso de lo mismo, ¿no? En el caso de Durkheim, decíamos recién, analiza el proceso de diferenciación social, ¿no? Como núcleo, digamos, del análisis sociológico que él plantea. Hay sociedades no diferenciadas, que son sociedades precisamente cohesionadas, y hay sociedades diferenciadas que se articulan mediante la solidaridad orgánica, pero que ya han generado diferencias entre sí, digamos. Esa división del trabajo, porque la diferenciación es por la división del trabajo, genera vínculos distintos, solidaridades distintas y una conformación, digamos, de la individualidad distinta. Entonces, el fin, digamos, del modelo de la solidaridad mecánica implicaba el fin de los lazos que unían a la familia, al linaje, a la comunidad, eh,
digamos, al quebrarse ese modelo, aparece un problema como la anomia, ¿no? Que eso también lo vimos cuando vimos Durkheim. En el caso de Weber, dice, la racionalización era la gradual adopción de una actitud calculadora en cada ámbito de la vida y cada vez más extendida hasta hacer desaparecer, dice, la magia del mundo. Claro, lo que analiza Weber es precisamente cómo el cálculo racional o la racionalidad abstracta reemplaza la visión del mundo. Digamos, cuando él dice la magia, se está refiriendo también, por extensión, bueno, el análisis de Weber es mucho más complejo, pero se está refiriendo a los sistemas religiosos integrados, ¿no? Que vinculaban de otra forma a los seres humanos con lo sagrado y que tenían otra visión, digamos, del mundo. En cambio, cuando avanza ese proceso de racionalización y de cálculo, todo el conocimiento empieza a regirse por la racionalidad, que implica, digamos, desplazar esas otras visiones del mundo, ¿no? Y Simmel, bueno, lo que decíamos recién era la ciudad y el dinero, ¿no? La ciudad y el dinero. De acá. Bueno, eh, le dedicamos un poco de tiempo muy breve a Simmel, ¿no? Que no lo tenemos sí, como autor, ¿no? Pero en algún momento lo vamos a incorporar, eso que decíamos recién. La clave entonces para este autor es, la clave de la modernidad es la ciudad y la economía monetaria. Fíjense cómo eh, tiene cierta similitud, aunque el análisis es completamente distinto, pero si bien si lo comparamos con Weber, perdón, si lo comparamos con Marx, Marx va a hacer hincapié en el capitalismo y en los modelos de relación que hay, digamos, en cada modo de producción. Ahora, Simmel va a hablar de la ciudad y el efecto que la ciudad tiene en la conformación, digamos, de los vínculos, de los grupos y de las personas. Y va a hablar de la economía monetaria también como una forma de organizar la sociedad, ¿no? Fíjense cómo la economía también tiene una conexión con Weber, porque si Weber habla de racionalización y habla de la razón instrumental, y también, digamos, el predominio constante y que va aumentando, digamos, de las relaciones abstractas que están implícitas en esa racionalización, eso también es la base para que funcione el dinero, digamos, sin racionalidad, sin cálculo, no puede operar el dinero, porque precisamente el dinero eso lo vamos a ver cuando veamos Giddens, forma parte de esos sistemas abstractos, digamos, que ayudan al extender los vínculos sociales, ¿no? El dinero se basa es como una forma de vínculo social, ¿no? Porque tiene que ver con superar el trueque concreto y hacer un intercambio a partir de una cuantificación, pero que es simbolizada de alguna manera. Dice, digamos, uno de los textos fundamentales de Simmel se llama, y está traducido al castellano, del alemán, se llama Filosofía del Dinero. Y Ritzer dice que ahí expresó tres ideas sobre la modernidad en filosofía del dinero, ¿no? Porque filosofía del dinero, parece raro el nombre, cuando
pero podría haberse llamado también teoría del dinero, pero es, en el fondo, no es un tratado de economía, sino que es un tratado sociológico sobre la modernidad. Dice, permitió a los seres humanos expresar la modernidad, ¿no? Permitió a los seres humanos expresar o manifestar potencialidades antes ocultas o reprimidas. Eso se llama modernidad, entre comillas, modernidad como epifanía. La epifanía es lo que se manifiesta, digamos, que está oculto y pasa a manifestarse. Entonces, ¿por qué la modernidad sería como una transformación, digamos, de la sociedad que permite que, que las personas saquen cuestiones que estaban en sí, digamos, que pertenecían o que eran una potencialidad y que se pueden manifestar, ¿no? Entonces, es como que él asocia la modernidad con la capacidad creativa, ¿no? Y fíjense cómo al no haber una referencia de la tradición, digamos, porque la modernidad se diferencia de lo antiguo, y al diferenciarse de lo antiguo está diciendo, bueno, esto ya no es lo mismo, ahora hay un presente y tenemos que hacer otra cosa diferente. Eso es lo que permite que se manifieste eh, la potencialidad humana en esa interpretación. Por eso siempre hay también, ¿no?, una innovación que por ahí puede resultar también contraproducente, porque termina siendo agotador, pero no hay una referencia a un control, digamos, o a un legado, o a una tradición, ¿no? Precisamente lo que hace la modernidad es romper la tradición, ¿no? Eso está en la base, digamos, por eso se cuestiona la autoridad familiar, la autoridad paterna, la autoridad sacerdotal. Ya no hay una referencia, digamos, válida para siempre, digamos, ¿no? Por eso hay una crisis de autoridad también en la modernidad, que está implícita en la modernidad. Por eso Giddens va a decir que una de las características de la modernidad es la reflexividad. Cuando uno dice la reflexividad, es precisamente decir, bueno, ¿por qué esto es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es de otra forma? Y eso, bueno, te cuestiona permanentemente la base de la autoridad. Entonces, nosotros lo vemos permanentemente eso, digamos. Antes había eh, una autoridad de determinadas instituciones que se han visto erosionadas. Inclusive hoy en día eso se ha erosionado aún más, ¿no? Por la pluralidad de fuentes de información y por el flujo constante, digamos, de imágenes y de discursos. Es como que se van perdiendo los parámetros, es como que se acelera un proceso que ya venía de antes, ¿no? Entonces, pero es importante eso de esa cuestión de la creación y de la creatividad, ¿no? Como que está implícito en la modernidad, como que valida el salirse, digamos, de lo establecido, ¿no? Después, como dice el título, el segundo componente sería la poderosa influencia del dinero, porque lo que hace el dinero también es, históricamente, cuando se conforma la modernidad, es erosionar digamos, las estructuras sociales. Erosionar las estructuras sociales, porque, digamos, la base del poder eh, se transforma o cambia de dueño, ¿no? Digamos, una sociedad basada en una economía agraria o basada mucho en el pago en especie, en el trueque, una sociedad feudal que no tiene muchos vínculos espaciales de larga distancia, digamos que no tiene tanto comercio, es una sociedad que no necesita tanto del dinero. Pero en el momento en que eso se empieza a unificar y empieza a ver
a desarrollarse la economía monetaria, se desarrolla el comercio, como que se va alimentando eso. Y el comercio hace que se demande más dinero en la forma monetaria, ¿no? Y eso erosiona las bases del poder del feudalismo y empieza a trasladarlo a las ciudades y a los que empiezan a emerger como burgueses, ¿no? Están en el burgo y que son comerciantes, ¿no? Y que ya no realizan tareas en el campo y no se dedican tampoco a la guerra. Entonces, eso es un quiebre, digamos, de la sociedad tradicional acelerada por el uso del dinero, ¿no? Y bueno, es lo que pasa también con toda la cuestión financiera, digamos, que se va desligando, digamos, de la producción. Eso también es muy de la modernidad. Y después, el tercer elemento que dice Simmel es el desfasaje entre cultura objetiva y subjetiva, que eso, bueno, habría que explicarlo con mayor extensión, pero es producto, digamos, de la ruptura, digamos, de los parámetros establecidos y de la liberación de los procesos creativos, ¿no? Es como que la cultura objetiva es lo que se genera socialmente, digamos, todo lo que se genera socialmente y queda a disposición, digamos, de la sociedad. Y la subjetividad es lo que se puede aprender mediante la socialización. Y bueno, pero digamos, lo que se genera a nivel de cultura objetiva es mucho más amplio, digamos, y tensiona mucho más a la subjetividad que lo que antes en una sociedad tradicional, que estaba más circunscripta, digamos, en sus parámetros, en lo que hacía referencia a un proceso de socialización, era mucho más estable y no había tanta divergencia de opciones, digamos, ¿no? Porque estaba todo centrado, digamos, en la estructura familiar y comunal. Entonces, la socialización era mucho más rígida, digamos, pero no había, digamos, tanta diferencia de posibilidades, ¿no? Cuando se amplían las posibilidades, empieza la divergencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Después, y esto también es muy, muy importante, eh, dice que Simmel describe la experiencia de la modernidad. Es importante que el tema de la experiencia, porque la experiencia es lo vivido también subjetivamente, ¿no? Que empieza a ser como una fuente de la conformación de la propia identidad. Entonces dice, la experiencia del tiempo difiere eh, de la experiencia del tiempo de otras sociedades en la modernidad. Difiere la experiencia del espacio, ¿no? Porque el espacio también se modifica. Y bueno, habla de la causalidad contingente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, con el tiempo dice que la experiencia del tiempo es discontinua. Entonces, el tiempo puede tener rupturas, y eso es también propio de la modernidad. El momento, digamos, el presente es transitorio, ¿no? Hay más conciencia del presente y de la diferencia entre el presente y pasado. Y el momento empieza a ser fugaz, es como que empieza a haber también aceleración del tiempo, ¿no? Y se empieza a percibir que puede haber distintos ritmos de temporalidad. Y también cambia el sentido de lo presente. Fíjense cómo eso, digamos, la experiencia del tiempo, que no es un tiempo objetivo, sino que siempre hay un componente de la subjetividad, ¿no? De la subjetividad humana, pero que se va modificando, digamos, en forma permanente. Y eso, bueno, es base también de una posible situación de inestabilidad interna y de angustia. Después,
Dice, el espacio como dialéctica entre distancia y proximidad. Bueno, precisamente lo que se rompe es el sentido de digamos, de lo cercano, ¿no? Lo cercano y lo lejano. El, porque eso es, digamos, el vínculo social, el vínculo social en la sociedad tradicional, premoderna, es necesariamente un vínculo cercano, digamos, es una relación de cercanía, es una relación de cara a cara. Lo que hace la modernidad con la tecnología, con el dinero, con la escritura, ¿no? Con la imprenta, es romper esa cercanía porque permite el vínculo y la relación en una distancia mucho mayor, digamos. Y también eso transforma la temporalidad, porque se puede ver y transportar información, digamos, que va a quedar registrada y que es de otro tiempo. Y eso también incide, digamos, en la conformación, digamos, de los vínculos. Entonces, se rompe la proximidad y se establece la distancia. Y a su vez, esa relación de proximidad y distancia se empieza a modificar permanentemente. Fíjense cómo hoy nosotros, bueno, recién yo les hablaba de la escritura, sí, la escritura que puede ser transportada, digamos, y que de hecho antes se transportaba, digamos, físicamente, pero que permitía un tipo de comunicación que sin la escritura no hubiera sido posible. Pero hoy eso se ha proyectado de una forma increíble, ¿no? Por la inmediatez, digamos, de la comunicación que se viene dando, sobre todo desde el siglo XIX al siglo XX, hasta llegar digamos, a transformar precisamente la noción de cercanía física, porque puede haber una comunicación inmediata pero sin un vínculo físico real, digamos, de cercanía, ¿no? Es lo que permite, por ejemplo, la videollamada una persona puede estar en otro continente y uno puede hablar en tiempo real viendo la imagen, ¿no? Y eso era impensado, pero está implícito, digamos, en esta idea, ¿no? De la dialéctica entre la distancia y la proximidad. Y después dice la causalidad contingente, arbitraria y fortuita. Claro, digamos, cuando uno habla de un orden estable, de una tradición, de un marco ya regulado, digamos, de relaciones, ¿no? Comunitarias, ¿no? Como sería el modelo de la sociedad o de la solidaridad mecánica en Durkheim, eh, la causalidad es directa, digamos, y puede ser entendida. En cambio, cuando se modifican todos los demás factores, ¿no? Esa es la dialéctica entre la distancia y la proximidad, la experiencia diferenciada de la temporalidad, la causalidad precisamente pasa a ser contingente y arbitraria y fortuita, porque empiezan a operar factores que no entraban en la interpretación, digamos, de la relación de las cosas que había en una sociedad que ya estaba estabilizada y ordenada, ¿no? Bueno, eso sería lo de Siemens. Bueno, componentes de la modernidad, ¿no? El término, ya lo dijimos, ¿no? Modernidad surge a partir de la Ilustración, pero bueno, tenemos un dinamismo sin precedentes. Cuando decimos dinamismo, nos referimos a la transformación y a la modificación de la sociedad. Marginación de la tradición. eh, Después una marcada orientación hacia el futuro, también lo dijimos. Y también creencia en el poder eh, de la razón. Ahora, las transformaciones de la modernidad han implicado, y acá viene el tema de la sociología, ¿no? Un altísimo costo a nivel social, ¿no? De desplazamiento de las personas de su lugar de origen,
la necesidad de aprender otros oficios en otro entorno, digamos, en situaciones muy precarias, en situaciones de incertidumbre, ¿no? Toda esa cuestión de la migración del campo a la ciudad, el proceso de industrialización, el hacinamiento y obviamente la formación, digamos, de las grandes ciudades, de las grandes urbes. ¿M? Eh, los cambios en los vínculos sociales, ¿no? Porque el trabajo pasa a ser asalariado y para que el trabajo sea asalariado tiene que ser libre, ¿no? En el sentido que está desvinculado de otras obligaciones que eran parte del sistema anterior, pero también es necesaria una economía monetaria, ¿no? Que ya estaba desarrollada. Eh, cuando hablamos de la formación de la urbe, el análisis de Simmel va a hacer hincapié precisamente en la cuestión del anonimato y fíjense cómo en la ciudad, por primera vez, pueden mantener simultáneamente un vínculo con cercanía física, pero con distancia social, cosa que era más difícil en una sociedad tradicional, ¿no? Y eso lo plantea Simmel. Los conceptos sociológicos, que ahora vamos a ver así como con más detalle, ¿no? En la sociología de la modernidad, eh, son la diferenciación, ¿sí? Que es lo que plantea Durkheim, la racionalización, ¿no? Que está en Weber, el urbanismo en el sentido de desarrollo de las ciudades con todas las implicancias sociológicas, no como técnica, digamos, del diseño de las ciudades, que podría ser uno de los sentidos del término. La disciplina, la disciplina también está en la sociología moderna y hay aportes recientes, digamos, de un autor que se llamaba Michel Foucault, ¿no? Que hizo hincapié en esa dimensión, ¿no? Porque la disciplina tiene que ver con la introducción de nuevas formas de organización del trabajo y su control. Después, bueno, la secularización tiene que ver con esto de la visión del mundo aportada por la racionalización y la ciencia y el repliegue de lo sagrado y de lo mágico, ¿no? En términos de Weber. Después la alienación y la explotación, ¿no? Eso que ya está en Marx. La anomia, bueno, vuelve el tema de Durkheim. La jaula de hierro es una metáfora de Weber que vamos a ver. La sociedad de extraños es también el tema del anonimato en la ciudad, ¿no? Que está trabajado en Siemens. Y el control, bueno, es lo que dijimos recién de Michel Foucault. A ver si podemos agrandar acá un poquito. Bueno, la sociedad industrial eh, se caracteriza, la sociedad moderna, por una creciente división del trabajo. Y Durkheim explica cómo en ese proceso de diferenciación culminó en un nuevo tipo de solidaridad que él denomina solidaridad orgánica, que se contrapone en la solidaridad de las sociedades tradicionales. Fíjense cómo, dentro de la perspectiva de Durkheim, hay un eje que después va a ser retomado también por otro sociólogo posterior, funcionalista como Talcott Parsons. Hay un eje entre la diferenciación. Cuando hablamos de diferenciación, es cómo en la sociedad se van conformando esferas distintas de actividad y que esas esferas distintas de actividad implican o consolidan la diferencia social, pero que a su vez la sociedad sigue requiriendo que esas
diferencias estén articuladas y que estén integradas de alguna forma, ¿no? Entonces, el eje, digamos, de la problemática es cómo la sociedad se mantiene unida, articulada, integrada, pese a la progresiva diferenciación. Y cuando esa integración no se logra, bueno, es porque aparecen otros fenómenos que están relacionados, ¿no? Que tienen que ver con la anomia, pues se pierde la regulación, ¿no? Y que lleva a problemas que son característicos, digamos, de la modernidad y que están centrados precisamente en la falta de integración. Es decir, que el modelo tiende a ser en esta sociología un modelo de cohesión social, por decirlo de alguna forma, ¿no? De solidaridad social, ¿no? De cómo se mantiene unida la sociedad, ¿no? Eso está en el eje en la base de la sociología de Durkheim, ¿no? Bueno, acá, en el caso de la racionalización, fíjese cómo un fenómeno o una digamos, un eje, digamos, de los que aplican estos sociólogos, no contradice al otro, sino que se va complementando. El proceso de diferenciación tiene que ver con organizar mejor la división del trabajo, ¿no? Que es demandado por la complejización progresiva de la sociedad. Y esa complejización se relaciona también con el proceso de racionalización. Eh, La racionalización en Weber es la gradual adopción de una actitud calculadora en cada vez más ámbitos sociales. Eh, y la racionalización va abarcando progresivamente cada vez más diferentes tipos de conducta y va integrando y se va introduciendo en distintas formas de cultura y se va articulando en las instituciones también. Fíjense cómo muchas veces el diseño de las instituciones es también un proceso de racionalización. Eh, la organización del trabajo también implica un proceso de racionalización. Cuando se habla de organización del trabajo, se habla de formas típicas, ¿no? Como el Taylorismo, después el Fordismo, que organizan los componentes del trabajo en un diseño donde se va complementando cada parte. Y eso, bueno, implica también una racionalización del tiempo, del espacio y del control de los cuerpos, ¿no? Eh, también eh, el proceso de racionalización, y esta es la clave, ¿no? Ustedes acuérdense cómo en Weber el mundo social, se va conformando a partir de los sentidos que proyectan los sujetos, ¿no? Y ese mundo social, en una sociedad tradicional, tenía una forma ligada a lo sagrado, a lo mágico, y tenía lo que se llama el encantamiento. El proceso de racionalización no genera, digamos, por decirlo de alguna forma, un vacío de sentido total, pero sí cambia el sentido y la racionalización lo que hace es vaciar el sentido de lo sagrado, ¿no? No de todo sentido, porque empieza a haber un sentido racional, que a su vez es un sentido humano, propiamente humano, y deja de lado esa proyección de sentidos que tenían las sociedades tradicionales. Tiene que ver obviamente con el predominio de una visión científica y de un saber
que se hace hegemónico y que proyecta, digamos, la visión del mundo y la relegación, digamos, de la religión, ¿no? Entendida como un saber hegemónico. Quedar, digamos, eso no es, obviamente la religión no va a desaparecer y hay muchos autores que en el pensamiento sociológico que vieron otras dimensiones de la religión, ¿no? Precisamente en la integración social. Pero a nivel, digamos, de explicación del mundo, quedó en un segundo plano. En el caso de Simmel, ya lo dijimos, el urbanismo se basa, él dice que, bueno, la experiencia moderna es abrumadoramente urbana y que se nuclea, o que, mejor dicho, que se caracteriza por la vida en la ciudad, ¿no? En contraste con lo que había sido en las sociedades tradicionales, que eran predominantemente rurales, ¿no? Rurales. Entonces, la vida urbana se hace cada vez más compleja, eh, y el tiempo se transforma porque tiene que ser un tiempo cuantificado, que se basa también en la exactitud y la puntualidad. Y obviamente, digamos, se basa también en la economía monetaria, ¿no? Porque es como implica una condensación de los intercambios y no se puede producir todo lo que una familia necesita, ¿no? En la ciudad las familias no son autosuficientes como en una economía rural. Volviendo, bueno, la anomia y pérdida de dirección, eso lo podríamos haber puesto con el tema de la diferenciación, ya lo dijimos, ¿no? En el caso de Durkheim, la falta de regulación, ¿no? Que puede implicar la anomia, tiene que ver precisamente con la desaparición de las comunidades basadas en lazos de linaje y familiares y que van dejando a los individuos en otra situación de mayor precariedad y de incertidumbre porque cada individuo tiene que integrarse nuevamente en otra esfera, digamos, que tiene que ver con su especialización laboral o con el hecho de tener que trasladarse o movilizarse a otro lugar, a otro espacio, a otra sociedad, ¿no? Como el tema de las migraciones, que puede ser del campo a la ciudad, y eso puede implicar un alto costo en ese proceso de socialización, digamos, que está implícito, ¿no? En la integración social, porque no se puede hablar de integración social si no hay una socialización, digamos, para pertenecer, digamos, a lo que se denomine sociedad, sea lo que sea. Entonces, hay una socialización. Entonces, eso cuando falla esa socialización, puede haber problemas de anomia, ¿no? Eh, en el caso de Weber, él utiliza la jaula de hierro. La jaula de hierro es una metáfora, ¿no? Que hay que explicar, en donde Weber lo que quiere expresar allí es que el proceso de racionalización inherente a la vida social en la modernidad eh, puede dejar, ¿sí? Eh, puede dejar a los individuos en una situación de aislamiento y de incomprensión y de falta de sentido último, ¿no? Entonces es como que la eficiencia y la racionalización permanente pueden llevar a un callejón sin salida, en el sentido que el individuo puede estar privado, inserto, digamos, en ese esquema, puede estar privado del sentido de la belleza, del sentido último, sea cual sea el que prefiera.
o el que tenga ese individuo, digamos, por su pertenencia social, pero puede carecer, digamos, de un sentido último que era lo que daba precisamente la religión. Entonces, eso lleva a una situación sin salida, ¿no? Fíjense cómo en estos autores que son previos a lo que se podría denominar el pensamiento posmoderno, que no son posmodernos, pero son muy anteriores, pero ya vislumbran el malestar, digamos, en la modernidad. El malestar en la modernidad nace con el mismo pensamiento sobre la modernidad, ¿no? No es que hay una fase optimista y una fase pesimista posterior, cuando cae la idea del progreso. No, en realidad estos grandes sociólogos, estos grandes pensadores, ya vieron los límites que podía tener la modernidad y tuvieron una relación ambivalente, digamos. Ellos no rechazaban, es decir, digamos, ninguno de estos pensadores, ni obviamente ni Marx, ni Weber, ni Durkheim, fueron pensadores reaccionarios en el sentido de lo que surgió inmediatamente después de la Revolución Francesa. Hubo pensadores que efectivamente volvieron a pensar la sociedad como había sido idealizada, ¿no? De la sociedad, de la Edad Media, ¿no? Una sociedad basada totalmente integrada, digamos, por estamentos, con la autoridad paterna y real en funcionamiento, ¿no? Como había sido en algún momento, digamos, en el antiguo régimen, con sus problemas. Bueno, ellos nunca plantearon eso. No obstante eso, vieron los problemas inherentes, digamos, a lo que era la transformación de la modernidad. Bueno, bueno, eso sería eh, el caso, digamos, de los autores clásicos, ¿no? El caso de Durkheim, de Weber, de Marx. Bueno, Marx hace obviamente una crítica hizo una crítica al capitalismo, y siempre, digamos, el centro de su obra estuvo destinada a analizar los mecanismos de funcionamiento del capitalismo. Eh, Después hay otras cuestiones, ¿no? Como eso que dijimos recién, de lo inherente al proceso de racionalización, que fue vislumbrado por Weber, pero siempre está el tema de la problemática, digamos, que genera la transformación permanente, ¿no? La transformación permanente, eso también lo había dicho Marx, donde caracterizó a la modernidad como, en una frase que también está en el Manifiesto Comunista: todos los sólidos se desvanecen en el aire. Esa es una de las mejores caracterizaciones de la modernidad que están en el pensamiento sociológico clásico, ¿no? Lo dice en una frase, ¿no? Eso es algo notable. Pero bueno, siguiendo, digamos, con el desarrollo de la sociología, en el siglo XX y autores ya del siglo XX han trabajado esta temática y siguiendo estos lineamientos de la sociología clásica. Uno de ellos es Anthony Giddens, eh, que se dedica específicamente, dentro de los temas que él desarrolla, a sistematizar lo que sería una sociología de la modernidad, ¿no? Muy presente en toda la tradición sociológica, como hemos visto. Entonces, Giddens define la modernidad
a partir de cuatro elementos, fíjense, capitalismo, industrialismo. Acá aparece otro elemento, ¿no? Capacidad de vigilancia, que no estaba tan claro en los otros autores, salvo Foucault, pero que es del siglo XX, bien del siglo XX. Y después, bueno, él dice el control de los medios de violencia y guerra. Eso también es muy interesante. Bueno, el capitalismo está en el núcleo del pensamiento sociológico de la modernidad. Dice, se caracteriza por la producción de mercancías, la propiedad privada del capital, el trabajo asalariado no propietario y el sistema de clases derivado de esas características. Es decir, que el tema de la mercancía, ¿no? La mercancía también es un componente importante, no solo del capitalismo, sino de la modernidad. Fíjense cómo la mercancía domina en gran medida, muchas veces, la cuestión, digamos, de las relaciones sociales, de la producción. Fíjense cómo eh, se acrecienta la producción de mercancías y la relación con la mercancía afecta, digamos, la conformación de las relaciones sociales, ¿no? El tema de incesantemente, digamos, se van produciendo nuevos objetos, nuevos productos que reemplazan a los anteriores, que hacen que sean desechables los anteriores. Es decir, si nosotros hablamos de la mercancía es propio, digamos, de una sociedad capitalista moderna, ¿no? Cuando hablamos de una sociedad basada en una economía natural, digamos, una producción para la subsistencia, una economía rural, el concepto de mercancía no hubiera sido operativo, ¿no? Es operativo precisamente a partir del dinero, del capitalismo, de la industria, digamos, y de la producción incesante. Eh, el tema del industrialismo también es importante en la conformación de la modernidad porque deriva en, bueno, obviamente el uso de energía inanimada, pero también implica otra forma de organizar, eso lo voy a poner después, otra forma de organizar el trabajo y una instrumentalización de la fuerza humana que antes no había existido, digamos, ¿no? El sistema fábrica es una de las innovaciones más importantes y que tiene mayores consecuencias cuando hablamos de la revolución industrial, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, sí, la revolución industrial, y uno tiende a pensar en la tecnología del maquinismo, digamos, ¿no? Pero hay un salto muy grande en el sistema fábrica, la conformación del sistema fábrica, ¿no? El sistema fábrica, la vigilancia, la concentración de la mano de obra. A su vez, la concentración de la mano de obra impacta en las ciudades, en la concentración de la urbana, y también impacta en la política, en la organización política, después va a llevar a la autoorganización, por esa nueva cercanía, por esos nuevos vínculos que se establecen en la concentración de la fábrica, ¿no? Ahí van a aparecer también los nuevos sindicatos, nuevos partidos, ¿no? Se relaciona con eso también, ¿no? Con la concentración y la fuerza de trabajo reunida, ¿no? Eso marca una época también. La capacidad de vigilancia, eso también es un componente de la modernidad que atraviesa toda la modernidad y que se ha acrecentado, ¿no? Y no hay que confundirlos, digamos, no hay que ligarlos solamente a la tecnología de vigilancia, ¿no? Que hoy lo vemos con las cámaras omnipresentes, ¿no? Uno dice, bueno, la vigilancia. Hoy sabemos que hay
monitoreo permanente y, digamos, inclusive que todo queda registrado, ¿no? Entonces, la vigilancia es mucho más fácil que en otras épocas, ¿no? El tema de el registro biométrico, ¿no? Que antes tampoco tenía las características que tiene ahora, ¿no? Eh, pero la capacidad de vigilancia tiene que ver con la capacidad de control que empiezan a tener los estados, se van conformando, y que también empiezan a clasificar a la población y que empiezan a registrar a la población. Ahí está la capacidad de censar a la población. Pero también hay una capacidad que está implícita en eso, que es una capacidad de excluir a poblaciones enteras mediante estos sistemas de clasificación y empiezan a aparecer categorías sociales que son obviamente creadas intelectualmente, ¿no? Por el poder y por los dispositivos del Estado, ¿no? Empiezan a ser cada vez más poderosos. Y bueno, y se pueden llevar políticas no solamente de exclusión, sino también de expulsión de determinados lugares, de traslados forzados y obviamente también combinado con otros medios de violencia, llevar a genocidios, ¿no? Acá habla el cuarto elemento, el control de los medios de violencia y guerra. ¿Mm? Y acá hay como una convergencia, ¿no? De poder militar, aplicación, digamos, de la tecnología y la industria bélica, que es una convergencia que ha existido antes, pero que a partir de la humanidad, sobre todo, y sobre todo del siglo XIX, con la industrialización, ha llevado la capacidad de ejercer la violencia a niveles inimaginados por las sociedades tradicionales, ¿no? La capacidad de fuego que se empieza a ver desde las guerras de la segunda mitad del siglo XIX era algo nunca visto, ¿no? La guerra, si bien hasta mediados del siglo XIX producía obviamente mucho sufrimiento, muchas víctimas, ¿no? Pero los ejércitos no tenían la capacidad logística que van a tener después y bueno, vivían mucho de lo que obtenían de los lugares que iban ocupando, ¿no? Se vivía del lugar, ¿no? Y eso implicaba una violencia. Pero las guerras eran estacionales, digamos, se tendían a hacer en verano, eso, el traslado era a caballo, entonces necesitaban tener los forrajes. Muchas de las muertes eran por falta de asepsia, ¿no? Porque no se podían curar las heridas, porque se producían infecciones, pero no había tanta capacidad de destrucción por el fuego directo. Y eso, bueno, va a cambiar. Ya se ve, por ejemplo, en la guerra de Crimea, en 1856, cuando empieza a haber mayor precisión en los fusiles y se empiezan a utilizar las ametralladoras, entonces ya empieza a queda obsoleta la guerra de códigos de caballería, que ya eran antiguos, pero que implicaban cierta distinción, ¿no? En la forma de morir, y acá, bueno, como que empieza ya la muerte masiva, ¿no? En combate por el poder de fuego, y eso va a tener un pico de un crecimiento exponencial, digamos, en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahí ya sí, la muerte es masiva, como forma nunca vista, y eso, bueno, va a seguir acrecentándose, y bueno, la Segunda Guerra Mundial va a llevar también por primera vez a una destrucción masiva, digamos, total, digamos, de las ciudades con su población. Los bombardeos que hay
en la Segunda Guerra Mundial no se habían producido nunca, digamos, ¿no? En ese nivel, ¿no? Digamos, de destrucción, ¿no? Obviamente, ¿no? En las dos guerras hubo también procesos de genocidio que tienen que ver también con esta capacidad del control de los medios de violencia y guerra. Por eso hay una discusión, ¿no? Si los genocidios se pueden proyectar hacia atrás, eh, pero hay autores que sostienen que no, son propiamente modernos, porque implican, digamos, los sistemas clasificatorios, los mecanismos de exclusión y después, bueno, obviamente los mecanismos de violencia con toda la tecnificación y el poder militar moderno, para hablar de genocidio. Bueno, acá hay acá vamos a ver si puedo leer. Hay una serie de teorizaciones muy, muy importantes, porque, digamos, el tema de la sociología de la modernidad es inseparable de cómo se puede teorizar sociológicamente la relación de la sociedad con el espacio y con el tiempo. Es decir, nosotros no podemos, que está, digamos, en la sociología que hemos visto de los sociólogos clásicos. Eso ya está planteado así. La racionalización implica una temporalidad, la dialéctica, el materialismo dialéctico implica una temporalidad y una mundialización, digamos, ¿no? Como está en el manifiesto comunista. Durkheim habla también, digamos, de una diferenciación de ámbitos, ¿no? Por la división del trabajo, ¿no? Que conforman conciencias distintas, pero son espacios distintos que pueden estar más o menos articulados, más o menos integrados y de ahí derivarán los problemas. Pero hay un pensamiento que se basa, digamos, en ese componente, digamos, espacial, aunque no es tan explícito. Y bueno, y en Simmel sí, ya es más claramente esto del espacio y del tiempo, ¿no? Como que es el que focaliza ya la sociología de la modernidad como una teorización sobre el espacio y el tiempo, ¿no? Otro sociólogo también muy importante, pero que nosotros bueno, no vamos a ver, pero que lo hemos usado mucho en los prácticos, es Zygmunt Bauman, ¿no? Como teórico de la modernidad. Y también, digamos, todas sus reflexiones y la mayoría de sus textos que se refieren a ese tema eh, se basan en una conceptualización del espacio y del tiempo, ¿no? Y después, bueno, él utiliza la metáfora de lo líquido, ¿no? Para caracterizar a la modernidad. Pero el espacio y el tiempo son centrales. Eh, Giddens dice que para entender la modernidad hay que hacer referencia a tres conceptos: el distanciamiento, el desanclaje y la reflexividad. Dice el distanciamiento, dice en el distanciamiento las relaciones sociales se desvinculan de sus contextos locales y se extienden en el tiempo y en el espacio mediante las tecnologías. Entonces, en el distanciamiento, la relación se sale del contacto físico. Eso que ya habíamos visto, ¿no? Se sale del contacto físico que era propio de la sociedad tradicional, ¿no? Porque antes para comunicarse, si nosotros vamos, por ejemplo, a una sociedad que no tiene escritura, que no tiene soportes para registrar, no tiene la técnica y no tiene los soportes para registrar lo escrito, la forma de comunicarse era oralmente.
podía dejar algún registro, digamos, con alguna pintura, digamos, que obviamente eso podía comunicar algo, pero para una cuestión así cotidiana, una sociedad tribal, digamos, sin escritura, conformada por pequeños grupos familiares, sociedades de linaje también se llama, solamente la comunicación es oral, digamos, es oral. No había otra forma de comunicarse, y para comunicarse oralmente hay que verse, digamos. A lo sumo que se podrá pegar un grito, digamos, pero a partir de cierta distancia, eso ya no conforma algo audible, digamos, y comunicable, ¿no? Entonces, eh, eso, digamos, hay un pasaje en la política de Aristóteles, ¿no? Cuando habla de la conformación de la polis, es muy interesante, ¿no? Porque está teniendo presente, eh, para conformar una comunidad política, precisamente la relación cara a cara y el conocimiento, ¿no? Y, y también para el funcionamiento, digamos, de un ejército, de la polis, digamos, tiene que haber una capacidad, digamos, de audible, digamos, ¿no? Para una coordinación rápida, ¿no? Eso también es muy interesante, ¿no? Ver esa dimensión espacial del vínculo, ¿no? Entonces, la relación social en la modernidad progresivamente se van separando de sus contextos físicos y temporales mediante, primero, la tecnología de la escritura. Después va a pasar mucho tiempo y después va a aparecer el telégrafo, ¿no? Que va a permitir otro tipo de comunicación instantánea. Después, bueno, estoy salteando, ¿no? Los procesos, pero bueno, después el teléfono, ¿no? Después va a haber medios masivos de comunicación y, digamos, y eso no hace más que acrecentarse, ¿no? Pero hay que reflexionar sobre cómo se va separando. Fíjense lo que estamos haciendo ahora. Nosotros eh, estamos teniendo una relación entre docente y estudiante mediado por la tecnología sin estar en un aula, ¿no? También con sus limitaciones, pero esto que estamos haciendo ahora, cuando yo era estudiante, era impensable, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, las relaciones se van modificando y el vínculo se va modificando. Y eh, eso tiene consecuencias también en la conformación, digamos, de las identidades, porque las identidades también se basan en los vínculos. Eh, Después, eh, otra característica es que en las sociedades premodernas el tiempo y el espacio no estaban tan separados. En cambio, en la modernidad el tiempo se empieza como a desligar de lo local y de lo físico también. ¿Qué quiere decir esto? Que antes el tiempo estaba muy medido y percibido a partir de lo natural, ¿no? Los cambios de estaciones, porque estaban relacionados con las cosechas y con el trabajo para vivir. El tiempo biológico de las edades, del- obviamente, todo eso sigue existiendo, pero también hay un proceso de separación en donde el tiempo se hace homogéneo porque se hace cuantificable. Se hace cuantificable. Y al hacerse cuantificable, se hace también más homogéneo, ¿no? Y es lo que permite también un vínculo más general con espacios más amplios, ¿no? Entonces, el tiempo y también el espacio, por la extensión, digamos,
porque también el espacio se desvincula, eh, al poderse hacer contacto con los físicamente ausentes, también se va vaciando de contenido particular. El espacio se va vaciando de contenido particular, ¿no? Y se va extendiendo, se va extendiendo. ¿Mm? Eh, También se da que las particularidades locales empiezan a ser moldeadas por lo distante. Entonces, eso lleva a lo que se llama también el desanclaje, que es precisamente la desvinculación de las redes sociales de sus contextos locales, y que empiezan a ser estructurados por espacios o intervalos espaciotemporales indefinidos. Entonces, él va a hablar, ya lo vamos a ver, de la integración, digamos, de esos nuevos vínculos a partir de sistemas abstractos y sistemas expertos, ¿no? Los sistemas abstractos es lo que permiten la comunicación, y los sistemas expertos, eso es lo que permite el mantenimiento de esos sistemas. El otro componente es la reflexividad, que dice Giddens, que se refiere a que todas las prácticas, eso lo hablamos antes, ¿no? Al romperse la tradición, al no haber una autoridad establecida en la modernidad, las prácticas sociales son examinadas constantemente y reformuladas a la luz de nueva información. Entonces, en el mundo moderno todo está abierto a la reflexión. Fíjense cómo se van modificando cosas que hace un tiempo, digamos, no muy lejano, y si nos vamos a un tiempo lejano, bueno, mucho más, que se podía pensar que era inmodificable, y sin embargo, en la modernidad se pueden modificar, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con las identidades de género, todas esas cuestiones que, eh, digamos, son también producto, digamos, de la modernidad. Bueno, cuando habla del desanclaje, ¿no? Que es la separación de las interacciones de sus contextos físicos, puede llevar a cambios en las identidades y en los sentidos de pertenencia. Fíjense cómo esta posibilidad de interactuar a larga distancia y conformación puede permitir conformar distintas redes, pueden formar distintas redes. Y eso conforma distintos sentidos de pertenencia que antes necesariamente estaban localizados. Actualmente, el hecho de poder establecer otros vínculos hace que sean eh, nuevos, que sean, digamos, y que antes no podían existir. Los sistemas abstractos son los conjuntos simbólicos, ¿no? Que permiten a su vez estas nuevas integraciones, ¿no? Y se refiere a los lenguajes. Lenguajes, como por ejemplo los idiomas, que ya son más propios de cada comunidad, pero también el dinero, que es también como una forma, digamos, de simbolización. Eh, los sistemas expertos organizan grandes áreas del entorno social y material donde las sociedades habitan, y son mantenidos, deben ser mantenidos en funcionamiento constante, pero que eso no evita los riesgos, ¿no? Cuando hablamos de un sistema experto,
que sostiene, digamos, la materialidad de una vida ya diferente a lo que era de una sociedad tradicional. Nos estamos refiriendo a cuestiones que son inherentes a esas nuevas sociedades que se van conformando, pero que requieren, digamos, de una, como dice el autor, de un mantenimiento permanente. Por ejemplo, el tema el flujo de electricidad, la internet, digamos. Fíjense, si no hubiese, digamos, internet, no podrían funcionar los sistemas bancarios tal como están conformados hoy. Entonces, para hacer todo, fíjense todo lo que implica en términos de sistema experto, hacer una simple transferencia bancaria. Lo mismo pasa con eh, esta clase virtual. Esta clase virtual requiere, obviamente, que todos tengamos la conectividad y que la facultad pague una plataforma que es para hacer este tipo de clase, digamos, que sirve para este tipo de evento y que, sí, y que obviamente ha sido desarrollada y mantenida, digamos, y que no es obviamente gratis, pero que tiene un desarrollo, digamos, que si no se hubiese producido no podríamos estar acá haciendo esto que estamos haciendo, ¿no? Es también un sistema experto. Bueno, y finalmente, volviendo a lo que es el tema, digamos, del control, también se basa en una tecnología del procesamiento de datos y de la conectividad permanente. Entonces, eso también tiene un efecto en la conformación de la sociedad. Bueno, en síntesis, queda muy poquito, podríamos decir que la sociología de la modernidad, eh, tiene un desarrollo desde la sociología clásica, ¿no? Que ha sido planteado por los principales autores que desarrollaron el pensamiento sociológico, al que habría que agregar la sociología de Siemens, y que básicamente se articula a partir de entender cómo se conforma y cómo se ha modificado el espacio y el tiempo a partir, digamos, de esas transformaciones sociales, ¿no? Entonces, entender el tiempo fragmentado, el tiempo desvinculado de los procesos locales es fundamental y también es fundamental entender la desvinculación, digamos, de las relaciones en términos espaciales del contexto local, ¿no? Como componente, digamos, de la modernidad, ¿no? Porque eso empieza con la invención de la imprenta. Y eso ha ido conformando espacios de integración cada vez más amplios, ¿no? A partir, digamos, de la utilización de un sistema abstracto como un lenguaje, ¿no? Pero que la imprenta le dio el soporte material y eso, bueno, se ha seguido ampliando cada vez más. Bueno, bueno, dejaríamos acá. Vamos a, vamos a detener la grabación.